¿Quieres serlo? Esta va a ser la parte de desafío que todos como iglesia vamos a tener este año. ¿Cómo ven? Entonces vamos a ir esta vez al capítulo 13 de Mateo, por favor. Vuelvo a repetirles, la visión, parte de las cosas que el Señor pone como carga en este ministerio es regresar otra vez a la palabra. Y una de las cosas fundamentales por las que yo estoy convencido que nos guió el Señor a llamarnos la tierra fértil fue porque Él quiere que cada uno de nosotros seamos ese terreno fértil que produzca fruto, y ese fruto solamente viene a través de la palabra. Ahorita vamos a ver por qué razón, pero lo interesante de todo esto es que este pasaje de el sembrador nos relata precisamente la necesidad que tenemos todos como individuos de recibir la palabra de Dios, y que en este corazón que la Biblia llama terreno fértil se produzca el cambio que Dios está proponiéndose, y esto es en torno al carácter de Cristo. No parecernos a Gabriel, por favor, olvídenlo, eso es terrible. No lo compren, a Cristo, a Él solamente. Dice el capítulo 13, a partir del verso 1, que el Señor bendiga su santísima palabra hermosa. Dice esta mañana: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Quiero que por favor pongas mucha atención en cada uno de los terrenos donde la semilla se depositó. Primero es junto al camino, ¿ok? Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, ese es el otro terreno, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ajá, ya son, ¿cuántos? 3, ¿verdad? Pero, y a mí me encantan estos pero en la Biblia, son lo que hacen el parteaguas, la diferencia. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo te voy a pedir que por favor, si tienes la manera de poder marcar este versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga, porque resulta ser que en el capítulo 8 de Nehemías, si algo resulta ser, en base al milagro que les estoy diciendo de poner atención, es que todos entendían la palabra de Dios. Recordarán ustedes que había levitas que se encargaban en probablemente espacios de tiempo donde se hacía un descanso para explicar o traducir la palabra de Dios. Bueno, el caso es que todo el pueblo se quedó sin ninguna duda acerca de la palabra. Esto me habla de alguna forma de la iglesia, porque resulta ser, como les decía, hablando de los tesoros de Efesios, a ti y a mí nos es dado el privilegio de conocer los misterios del reino. A ti y a mí entonces se nos ha dado el gozo de saber escuchar y de comprender lo que el Señor nos quiere decir. Por eso es que Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, dice el verso 10, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les respondió diciendo: porque a ustedes les es dado saber, y te voy a pedir que por favor subrayes, los misterios en plural del reino. Resulta ser que no es solamente uno, son varios misterios que van a ser revelados, están siendo revelados cada vez a nuestro corazón. Por ejemplo, el misterio de Cristo en tu corazón, ese es uno. El misterio de los gentiles formando parte de la salvación o del plan de salvación de Dios.
el misterio de la iniquidad, dice Pablo en el capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses. El misterio de la esposa de Cristo, Efesios capítulo 5. Vaya, son al menos unos 8 misterios, 9, 10, no lo recuerdo, pero para quienes estemos en Efesios nos vamos a dotar de todos estos misterios revelados, que ahora son verdades reveladas en su palabra. A nosotros, dice la Biblia, dice Cristo, nos es dado conocer, saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Nos vamos a saltar y vamos a ir hasta el versículo 16. Pero bienaventurados sus ojos, porque ven, y sus oídos porque oyen. Y otra vez te voy a pedir que por favor subrayes porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Por eso es que al principio les decía, esos tesoros revelados o esos tesoros encontrados, ni aun los más perfectos y piadosos hombres del Antiguo Testamento se les dio a conocer. Solo a nosotros ahora, la iglesia, en el nuevo pacto. Pero Jesús va a explicar la parábola del sembrador, y para esto voy a pedirte que por favor vayamos al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 8. A partir del verso 4. A partir, perdón, del verso 10, disculpen ustedes, a partir del verso 10. Lucas capítulo 8 a partir del verso 10. Ajá, ¿lo tenemos? Dice, y él dijo, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El verso 11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Mateo y Marcos hacen referencia o aluden precisamente a que la semilla que cayó en estos diferentes terrenos es la palabra de Dios, pero me encanta que Lucas deja completamente claro que la semilla que cayó es la palabra de Dios. Jesús entonces se refería a eso, a su palabra, cuando hablaba de la semilla. El verso 12 dice, y los de junto al camino son los que oyen. Te pedí que recordaras cada uno de los terrenos. Bueno, estos ya son la explicación de cada uno de esos terrenos. El primer terreno es aquellos que oyen. A mí me encanta que de alguna forma podamos tener el privilegio de escuchar, de oír la palabra de Dios. Pero hay muchos impedimentos que se cruzan en el camino del entendimiento de lo que escuchamos. Por ejemplo, les decía hace 8 días, el lenguaje. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron escritos en idiomas que no son nuestros. La Biblia ha tenido que ser sometida a una estricta y rigurosa traducción, y yo estoy entendido que también guiada por el Señor, por su Espíritu, para que nosotros en esta parte del mundo lo podamos entender, porque hay muchas cosas que tienen que ver con idiosincrasias, con culturas, con territorios, con geografía, que nosotros no entenderíamos, no conoceríamos. Ayer precisamente comentaba con alguien que cuando yo me convertí, mucha gente de los que estamos aquí no teníamos herramientas como alguna enciclopedia, algún diccionario bíblico, alguna Biblia interlineal. Bueno, inclusive en el internet no habría comentarios bíblicos, no habría la opinión de grandes hombres que se han dedicado a estudiar esto, ¿no? Y me decían, pues fíjate, todavía más la revelación del Señor, en parte sí, pero muchas cosas también eran muy, muy difíciles de entender. Y yo le digo, ¿sabes qué? Probablemente sí, pero también Dios ha permitido que haya quienes se dedican a esto para que todavía
tengamos mayor conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Y eliminar todos los obstáculos que hay para que tú y yo podamos entender el texto. Dice Jesús que los de junto al camino son los que oyen. Una de las cosas que sin duda son una lucha para poder entender es lo que el diablo se ha propuesto en sí para poder eliminar el dato y la información que Dios quiere dar a tu corazón. Porque ve lo que dice, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Si te das cuenta, nos damos cuenta, él tiene un propósito del por qué quitar la información que ya recibiste de la palabra. ¿Cuál es? Que tú no te salves. ¿Por qué es importante entonces para nosotros entender que hay una necesidad de escuchar y de entender la palabra de Dios? Porque sin el entender la palabra de Dios, el individuo no puede creer. Dice Pablo en Efesios capítulo 1, verso 13, en Él, en Cristo, también ustedes, habiendo oído el evangelio la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, entonces hay una verdad que nos involucra a todos, que es el escuchar, poner atención, porque esto da como resultado, como fruto o causa, convertirnos, creer. Mucha gente afuera puede decirte, yo creo en Dios, pero realmente no hay una fe tangible, no hay una fe demostrada solamente en el hecho de decir que cree, porque realmente la fe, dice Romanos capítulo 10, verso 17, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No hay otra forma. Dios se ha reservado revelarse solamente de tres maneras, acuérdense ustedes, a través de Cristo, de su Espíritu y de su palabra. No hay otra forma. Quien dice creer pero no conoce a Dios, de alguna forma no está entendiendo. ¿Sí me explico? La fe no es algo que vienes al nacer, no es algo que se da porque alguien te informó solamente. Tienes que constatar que Él, ¿quién es Él? ¿Quién es Dios? Pero el diablo se ha propuesto arrebatar la información para que no creas y por supuesto no te salves. Dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 3, 2 de Corintios 4, 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto o no revelado, entre los que se pierden está encubierto, está en tinieblas, en los cuales el Dios de este siglo, entre paréntesis, el diablo, cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, quien se encarga de alguna forma nublar el entendimiento es el príncipe de este siglo. Por eso es que Jesús dice que el diablo viene y roba, quita. Ese diablo es lo que Jesús ejemplificó con las aves que vienen y toman la semilla caída en el camino, a la orilla del camino. Yo creo que todos nosotros luchamos porque cada vez que nosotros venimos a la iglesia tengamos el privilegio de llevarnos a casa información valiosa, tesoros encontrados, verdades reveladas. Pero el diablo se encargará sin duda de neutralizar esa información. ¿Cómo? De diversas maneras, de diversas formas. Por eso yo cuando veo lo que sucedió en Filipo, si me quieres acompañar ahí en Hechos capítulo 16, que analizábamos hace 8 días, cuando Pablo está exponiendo la palabra de Dios por primera vez en este lugar, en Troas,
en Filipo, provincia de Macedonia, se encuentra con una mujer llamada Lidia, dice el verso 14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Yo te quiero pedir que otra vez subrayes la palabra oír, porque oyendo es la palabra griega akúo, que ¿sabes qué significa? Oír. Nada que ver, nada trascendente. Pero dice: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, de modo que el milagro de poner atención viene de Dios. Él es el que abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Ahora, no es lo mismo oír, akúo, que la palabra atenta, que es la palabra prosejo, que significa fijar la mente o adherirse a. De modo que esa necesidad que tenemos de fijar la mente o adherirnos a la información que Dios nos quiere dar, debemos pedírsela a Dios, porque Él es el que la da. Regresando a Lucas capítulo 8, en el verso 12. Entonces, quien está buscando el robarte la bendición de creer y de conocer a Dios es el diablo. La palabra que se usa para quitar, viene y quita, es la palabra airo, que es algo así como levantar, algo así como hurtar. Da una imagen de alguien que está distraído y pasa un vivillo y le saca del bolsillo la cartera. Me tocó alguna vez estar en Tasqueña, iba yo a abordar el metro, iba subiendo la escalera y adelante de mí había un muchacho que traía algo parecido a un papel, salí de su bolsa, recuerdo bien, y pasó rapidísimo una muchacha con capucha y le sacó la cosa de la bolsa, lo leyó la muchacha, como no le importó, se lo volvió a meter. Serio, no te estoy choreando. Y claro, sintió, pero no vio lo que hizo, no sintió, y como sintió el papel otra vez, siguió caminando. Ya yo le dije: oye, te acabo de sacar ese papel de ahí y te lo volvieron a meter. En serio, así de habilidosos son. Si una persona, un defeño puede hacer esto, ¿cuánto y más el diablo, brother? Imagínate. Por eso Juan capítulo 10, verso 10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, ¿verdad? Parte de las cosas que él hace es hurtar. De modo que esa imagen de quitar es eso, está hurtando. Y deberías decirle hoy al diablo, en el nombre de Jesús: ¿sabes qué? No te voy a dejar que me hurtes lo que yo quiero, lo que Dios quiere darme a saber esta mañana. Ajá. Dice el verso 13: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Ahora, déjenme decirles que esto del gozo no es garantía de una conversión. Dice el legendario Charles Spurgeon: la gracia que no ha cambiado mi vida es la gracia que no ha salvado mi alma. La reciben con gozo, sí, pero estos no tienen raíces. Acuérdense que es aquella semilla que cayó en los pedregales, y como no, pues es un lugar árido, sí brota, pero no echa raíces. Entonces aparece el sol y la seca. Dice: creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ese sol agobiante que la seca, eso hace que se aparte. Esto me recuerda que, por cierto, naturalmente una semilla cuando está germinando, pues se busca humedad. Es importante que alguien esté mojando ahí, ¿no? Pero como hace falta humedad, entonces se seca, no puede con lo fuerte del sol. Las pruebas de la vida ahogan la palabra. Por supuesto, no permiten que ésta tenga profundidad. Dice Jesús acerca de su Espíritu Santo en Juan capítulo 7, verso 37, que es agua viva.
De modo que ese binomio desde hace 8 días de la palabra y el espíritu no pueden separarse uno de otro. Ambas cosas tienen que producir el fruto, el crecimiento en el individuo. Dice Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, Colosenses 2, 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Y el verso 7 dice, arraigados, es decir, con raíces, y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pero entonces el llamado es, ya una vez recibido Jesucristo en nuestro corazón, andemos en Él arraigados, completamente fuerte en nuestra raíz. Seguimos en Lucas capítulo 8. Ya entendimos, hay quienes son el terreno del camino, reciben la palabra, pero el enemigo la roba. Lo segundo es que hay otro individuo que recibe la palabra con gozo, pero esta no tiene profundidad de tierra, porque es como su corazón es como una roca. Y me encanta que cuando tienes esa imagen de una piedra, ¿cómo crees que una semilla pueda penetrar en una piedra? Pues no es fácil, no es lógico, es imposible, porque es dura. Pero ve lo que dice acerca del nuevo pacto nuestro Dios y Padre Celestial en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, a partir del verso 25. Ezequiel capítulo 36, a partir del verso 25, dice: y esparciré sobre ustedes agua limpia. Otra vez el elemento purificador, la palabra de Dios, que dice Pablo en Efesios 5, ¿no? Que seremos limpiados por la palabra. Y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos les limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y observa que dice, y quitaré de su carne el corazón de piedra, donde la palabra no puede germinar, donde la raíz no puede penetrar, y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y daré que anden en mis estatutos, y guardarán mis pactos, y los pongan por obra. Pero déjenme observar el verso 27, que es, ¿quién es el que hace que andemos en sus estatutos? Es Dios. ¿Quién es el que hace el milagro de que pongamos atención? Dios. ¿Quién es el que te llama a buscar su rostro? Dios. ¿Quién es el que hará que tu corazón ya no sea duro como la piedra? Dios. Entonces así podrá penetrar la raíz. Regresando a Lucas capítulo 8, verso 14, dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Otra vez, cada una de estas tiene esa cualidad, ¿no? Sí, escucharon. La primera, en el verso 12, dice que oyen. Los del verso 14 dicen que reciben la palabra con gozo, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. El verso 14 dice que también la que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Quiero detenerme un poquito para meditar en esto, porque resulta que ya, al menos en este respecto, el individuo escuchó la palabra, y probablemente cayó en una tierra blandita, pero esos espinos, que es como ejemplifica Jesús, los afanes, las riquezas y los placeres, no permiten la luz del sol.
el oxígeno, que es de lo que vital para las plantas, ¿no? La fotosíntesis, lo que mantiene verdes al pasto, por ejemplo. El pasto se mantiene de 3 elementos que no deben faltarle. Lo primero es agua, sol y oxígeno. Si a ese pequeño cuadrito de pasto le pusiéramos un techo, no duraría un mes. Recuerdo que alguna vez queríamos conservar una área verde de pasto en un lugar que estábamos techando y procuramos que fuese una lona blanca lo más translúcida posible para que hubiese sol. Y yo me acuerdo que les dije, este pasto se va a secar. Y alguien razonó diciendo, hay luz, necesita la fotosíntesis luz. Punto, ya hay luz. Ah, bueno, está bien. No duró un mes, el pasto se secó. Porque necesitaba no solamente la luz, requería de la luz solar directa en el pasto para que pudiese mantenerse verde. Podría tener agua, sí, está bien, humedad, podría tener oxígeno, pero si no tiene luz, no funciona. Es interesante, pero estos espinos se encargan precisamente de atajar la luz solar. Ahora es importante, Jesús dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan capítulo 3. De modo que si hay pecado en el corazón del hombre por no venir a la luz, aun cuando sea una escucha de la palabra, no va a dar fruto, va a ser ahogado. Ahora Jesús añade diciendo que los afanes, la palabra afán es en la voz griega meribna, que como sabemos significa preocupación, pero también significa distracción. De modo que entonces los afanes te distraen. Pudiera más aquello que te tiene enganchado y ocupado para evitar tu crecer en la palabra de Dios. Jesús dice en Juan capítulo 6 que nos ocupemos no de la comida que perece, sino de la que a vida eterna permanece. Los afanes ahogan la palabra, las riquezas. Dice Jesús que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Ahora, ¿es malo las riquezas? No. Sí y solo sí estas no te impidan conocer a Dios. Sí, solo sí, no dejes de tener una perspectiva eterna y de recordar que estás solamente de paso. Es parte de lo que vamos a ver en Efesios. Uno de los desafíos que, por cierto, me deben ahí unas personitas del discipulado anterior, es aprenderse el capítulo 1 de memoria de Efesios. ¿Ya lo hicieron? ¿Quién es el valiente que va a pasar ahorita a decirme el capítulo 1 de Efesios de memoria? A ver, hermano David. De memoria. Ya se la quitó. Fíjate. Exacto. Fíjense qué bonita traducción. Mucho más clara, ¿verdad? Déjenme decirles que una de las cosas que a mí me han impactado en este primer capítulo de Efesios es todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, pero hay algo que quiero resaltar en este respecto. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, a partir del verso 15. Efesios capítulo 1, a partir del verso 15. Lo voy a comenzar a leer. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, fíjense, la primera necesidad por la que tenemos que orar, nos dé o les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es la primera. 2, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuáles son la esperanza
¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y 3, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Por qué es importante todo esto? La primera, porque necesitamos, número 1, conocer más a Dios. La segunda es conocer lo que Dios tiene para nosotros. Y la tercera, cómo vencer mientras eso sucede aquí. ¿Tú te has propuesto no pecar? ¿Cuántas veces has decidido, este día no voy a pecar? Y luchas de alguna forma contigo mismo. Y muchas veces, no me dejas mentir, fracasas. Porque no se trata de tus fuerzas, se trata del poder que obra en los que creemos. Es un poder que viene de Él. Es el que nos convence de pecado. Regresando entonces a nuestro tema en Lucas, ¿qué es lo que nosotros debemos entender acerca de las riquezas? No podemos quitar nuestra mirada de esas necesidades, ¿sí me explico? De las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros eternamente por las riquezas de esto que perece. Dice uno de los padres de la fe, Wynne Myers, nadie que he visto morir se lleva a un camión de mudanzas al cielo. Todo lo que lograste hacer aquí se queda. Ahora, ¿se vale esforzarse? Esfuérzate. Vuelvo a reiterar, sí, solo sí, no esto obstaculice tu crecimiento. No obstaculice el que la palabra de Dios germine como semilla y produzca fruto. Y finalmente dice, y los placeres de la vida. Estos elementos que no permiten el crecimiento. Primera de Juan capítulo 2 verso 15. Primera de Juan 2, 15. Dice 2:15 al 17. Primera de Juan 2:15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, todo lo que comúnmente persiguen los seres humanos pertenece a este mundo. La palabra mundo es la palabra cosmos, de donde viene la palabra cosmético. Por eso es que las damas usan un cosmético para, de alguna forma, pues, embellecerse, que es parte de la prenda de ellas. Bueno, embellecerse más. Gracias por la observación. Pero a raíz de esto, entonces, la Biblia nos dice que nosotros no busquemos lo que el cosmos nos está proporcionando en cuanto a lo que desean los ojos. Y no quiero decir que no sea regla, no, al contrario, no, eso sí, no dejen de hacerlo, por favor. Mi corazón es diputado, dice el hermano Diego Verdaguer. Tienen que estar muy cuidadito. Una vez veía a una feliz pareja en su primer día de matrimonio, y él pues súper presumido de que tenía a la chica más bonita del barrio, pero el primer día de la noche de bodas la vio por primera vez tal cual es, sin los cosméticos. Ya te imaginarás. Por eso digo que no nos asusten, nuestro corazón es delicado. Pero a lo que me refiero es que realmente el mundo como cosmético, para aludir, o más bien para llamar nuestra atención, dice el verso 16, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso es lo que produce ese afán, esa distracción. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Regresando a Lucas capítulo 8. Y finalmente dice, por esta causa no lleva fruto. Y yo, entre paréntesis, te diría que pongas ahí, no madura. Es una persona que no madura. Puede haber oído, pero todo lo que ya citamos no le permite madurar. Pero gracias a Dios hay una última semilla, es el verso 15, Lucas 8:15, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que
con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Pero esta vez sí te voy a pedir que vayas conmigo a Mateo capítulo 13, verso 23, para que veamos cómo la palabra de Dios nos ilustra de esa manera. 13, 23. Mateo 13, 23. Y es exactamente la misma semilla que dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que, ¿qué dice? Oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Todos tenemos un deber. Tenemos que desafiarnos a entender la palabra de Dios. Tú eres discipulador de alguien, tú tienes que llevarlo a la palabra de Dios y decirle lo que la palabra de Dios dice. Tenemos entonces la necesidad de no solamente oír, sino ahora entender. Ajá. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Quiero por favor que terminemos leyendo parte de lo que hace 8 días citábamos en Nehemías capítulo 8, por favor. Es Nehemías capítulo 8. A partir del verso 1. Nehemías 8, a partir del verso 1. Y dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Por favor, observa esto. De todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Otra vez. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto de todo el pueblo, y cuando abrió todo el pueblo estuvo otra vez, ¿qué? Atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, el Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, y Pelaía, hacían ¿qué? Entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios, claramente, y ponían sentido, es decir, traducían de modo que, otra vez, entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová vuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios, la palabra de la ley. Luego les dijo: vayan, coman grosura y coman vino dulce, y envíen porciones a los que no tienen nada, nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar al pueblo, diciendo: callen, porque es día santo, y no se entristezcan. Muy bien. Voy a saltarme el verso 13, dice: y el día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Es decir, entonces, ¿cómo se llamó la obra? Entender la palabra de Dios, ¿no?
Creo que una de las cosas que nos debe quedar clara regresando a Lucas capítulo 8 es la necesidad entonces de transformarnos, de ser, número uno, un terreno que pareciera un camino donde la semilla cayó pero el diablo la robó, o un corazón duro como una piedra, o abajo de los afanes y las riquezas y los placeres de este mundo, a ser transformados a un terreno fértil. Ajá. Muchos ven este pasaje como la época gradual o las diferentes etapas del cristiano. Yo lo veo diferente. Yo más bien veo en cada uno de estos terrenos la actitud que tiene la iglesia. Se los digo así porque también en el Apocalipsis vienen descritas al menos 7 o 3 comportamientos grupales de la iglesia. A unos Dios elogia pero también reprende, a unos solamente reprende y a otros solamente elogia. Es decir, veo comportamientos. Y yo creo que debemos definirnos por fin en cómo debemos ser como creyentes. Si realmente queremos ser solamente oidores o pedir a Dios que seamos como esa mujer Lidia, vendedora de púrpura, como ese terreno fértil que oye y entiende la palabra. El quehacer que tenemos nosotros los que enseñamos la palabra es que quede claro. Y si un aspecto de la misma palabra no queda claro, tenemos tanto los que enseñamos la obligación y el privilegio de indagarlo para que podamos darlo a conocer y para que el oyente quede lo mejor que se pueda satisfecho, como también el oyente tiene el privilegio de escuchar y la obligación de preguntar, porque se trata de que crezcamos firmes todos en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces esto es la visión de la tierra fértil. ¿Quién le entra? Porque lo que queremos es que todos nos involucremos a estudiar más la Biblia. Que si alguna vez vengas tú a la iglesia, no me encuentres a mí usando un solo versículo y alrededor un chorro de choro, porque yo no lo voy a hacer así. Yo quiero que ustedes y yo nos convirtamos realmente en buenos esgrimadores, ¿será la palabra? No, ¿verdad? Nada que ver. O esgrimeros de la Biblia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico? Eso es lo que yo quiero que ustedes y yo seamos. ¿Esgrimistas? Gracias. Yo sé que alguien fue a la escuela. Entonces, quiero pedirte que reflexiones esta mañana. ¿Quién eres de estos terrenos? Pero ¿quién debemos ser? Amén. Padre Celestial, tú conoces la necesidad que tenemos de verdad de conocer tu palabra y de identificarnos con ella, Señor. Yo quiero ser como Esdras, que dice tu palabra, Señor, que él se preparaba, Señor. Que él estaba todos los días preparado para inquirir en tu palabra, Señor. Preparando su corazón para no solamente conocerla, sino también para cumplirla y finalmente para enseñarla. El que está objetivamente decidido a enseñar tu palabra tiene que primero guardar su corazón para que una vez que ya la ha escuchado la ponga por obra en su vida. Y hasta entonces pueda comenzar a enseñarla, Señor. Mi Dios, no queremos ser ese pueblo que pereció porque le faltó conocimiento, Señor. Tampoco queremos, Señor, hacernos maestros muchos, porque dice tu palabra que atraemos a nosotros responsabilidad, condenación. Más bien queremos conocerte a ti, lo que día a día tienes para nosotros. El cómo poder vencer la tentación, los problemas sociales, las cosas que naturalmente nos producen miedo, Señor. Si no es a través de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que nos des esa
esa meta para alcanzar, Señor, en esta congregación tan hermosa que tú has levantado, y que todos, Señor, seamos asiduos estudiantes de tu palabra, Señor, y que crezcamos y eso produzca en nosotros fruto, Señor. Jesús dice en Juan capítulo 15, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. De modo que entonces, si yo quiero vencer cada día más mi pecado, si algo necesito es ese elemento purificador, el agua por la palabra, dice tu palabra, limpiarme con ella, Señor, lavarme en ella. Y permite que esto sea, Señor, un sentir colectivo de todos, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cantamos una rolita?